amigos televidentes, estamos una vez más con ustedes en una nueva entrega de su espacio, de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. El día de hoy con Tomás Hernández Alberto, quien me va a estar acompañando durante toda esta hora de contenido que hemos preparado para todos ustedes con mucho amor. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo, gracias. Feliz de estar aquí de nuevo en mi pueblo, en mi Moca del alma, y hacerlo a través justamente de ti, pues es un alto honor para mí. Placer de tenerte aquí con nosotros y de verte tan recuperado. Tomás, tú atravesaste una triste experiencia. Vamos a decir que una triste experiencia, ¿verdad? Porque eso impactó tu salud de una manera muy fuerte y fue el COVID-19. Háblame de esa experiencia con el COVID-19. Bueno, lo primero fue que se me ocurrió como cambiarle el nombre al COVID. En lugar de ponerle COVID-19, le he puesto COVID-38, porque el que me dio vale por 2. ¡Ah, caramba! No, eso es un poco de juego, pero déjeme decirle algo. Que fue una experiencia que pudo haber sido traumatizante. Y digo que pudo haber sido traumatizante porque las primeras 2 semanas eso se ocupó de ocuparme. A mí me parecía que estaba en un mundo absolutamente diferente, un mundo distinto. Me daban unas fiebres que no tenían como sentido, pero que sí me quitaban los sentidos de deseo, de comer, etcétera, etcétera. Y yo duré 2 semanas, ya caí. Amigos mocanos y mocanas, 2 semanas entre levantarme con fiebre, combatir un poco la fiebre y entonces en ese escenario pasarme el día entero. Yo recuerdo que en las tardes, en la noche, ya yo tenía hambre y entonces pues mi esposa y algunas veces mi hijo pues me preparaban manjar, ya tú sabes, tratando de enamorarme con el manjar, y cuando yo veía ese manjar yo quería como verlo desaparecer. Es decir, yo nunca había sentido una sensación como esa. Hambre, producto de la fiebre, y después de que viene una alimentación, lógico que tú no quieras comer, pero que tú quisieras ver desaparecer lo que te han preparado con tanto gusto. Es decir, que yo pienso como que la irritación se mete dentro de uno y convierte a uno en una persona irritable. Yo siento, aunque nunca me lo dijeron, siento que esas 2 semanas fueron 2 semanas terribles. El viernes de la segunda semana, bueno, desde Santiago, mi hermano, el doctor Fausto Hernández Alberto, junto con un equipo de médicos desde Santiago, me dirigía, me orientaba. Es decir, que yo estaba combatiendo, desde mi propia casa estaba combatiendo el COVID. Pero el viernes de la segunda semana la situación hizo crisis. La fiebre no quiso ceder bajo ninguna circunstancia. Y recuerdo cuando Fausto me decía, toma un helicóptero si es necesario para venir inmediatamente aquí. Yo le dije, bueno, vamos a dejar el helicóptero para después. Yo consigo que mi hijo me lleve en la jipeta. Bueno, y se fueron conmigo, tanto mi esposa como mi hijo. Y nos fuimos a Santiago directo a internamiento, a la clínica de Unión Médica, que ustedes suelen llamar Norte. Pero aquí, exactamente, pero nosotros aquí la llamamos Unión Médica. Allá había un equipo de médicos esperándome, entre ellos Natalia, que se había hecho famosa ya porque es una especialista en la materia y ya había estado en espacio de televisión importantísimo aquí en la capital de la República. Yo hasta me sorprendí cuando vi que ella estaba entre los médicos. E inmediatamente procedieron a lo que yo he llamado un internamiento que, aunque tuvo un tratamiento intensivo, no fue en una sala de cuidados intensivos. Es decir, yo tuve esa suerte porque llegué todavía en condiciones, lo primero. Y lo segundo, porque tuve toda la atención médica permanente, que eso es lo que se llama intensivo, pero en una sala normal.
y ahí tuve que pasar una semana. Y fue una semana terrible, terrible. Era combatiendo con algo que, como dice la gente, que no se ve, pero que sí se siente, y se siente terrible. Y ya tú sabes la cantidad de cosas que le pasan a uno por la mente en circunstancias como esa. Pero yo siempre tuve fe en que saldría airoso. Naturalmente, yo estaba bien asistido, un gran equipo de médicos. Y también fui sometido al tratamiento más moderno que hay en esa materia. Tratamientos, por ejemplo, como el que le dieron al doctor Cruz y Minian, lo pongo de referencia porque fue el tratamiento que me dieron a mí. Solo que a él hubo que darle 5 veces el tratamiento para que reaccionara. Yo tuve la suerte que al primer tratamiento, es decir, a la primera semana, yo reaccioné muy bien. Hoy en día doy el testimonio de manera fundamental porque quiero que los televidentes entiendan que esta es una cosa muy seria. Esto es mucho, mucho más serio de lo que ustedes se pueden imaginar. Esto cuando invade, cambia la vida de la gente y lo que es peor, cambia las expectativas y cambia las esperanzas. Hay que tratar de no tener que llegar a ello. Yo le decía esta mañana a un amigo que tengo en Santiago, que por cierto se llama Papín Domínguez, y yo le decía, ten mucho cuidado, haz lo indecible por quedarte en el marco del 30 al 35% que se supone que nunca llega a tenerlo, porque la verdad que tenerlo es una experiencia terrible, que yo no le deseo a nadie, pero que sí deseo que se tomen las pertinencias del lugar para que usted no tenga que pasar por esto. Suerte a Dios, a las oraciones. Recuerdo que en esa ocasión ya me había comunicado con ustedes y ya mucha gente estaba orando en todo el país. Y gracias a Dios estoy de pie, aunque ahora estoy sentado frente a ustedes. Pero ya estoy de pie, ya me dieron de alta, ya he recuperado la normalidad. Y alguna gente dice que hasta he recuperado mis energías. Yo creo que todavía... para mis energías todavía como que falta un poquito, pienso yo. No, pero aquí estoy. Quédate ahí. Estás bien, mamá. La energía yo creo que tú estás bien. Tomás, todo eso sucedió aún tú tomando las medidas sanitarias del lugar. Así es decir, yo me cuidaba mucho. Yo siempre me ponía mi antifaz, lo que le llaman la mascarilla, siempre me la ponía, siempre me cuidaba, siempre estaba distante. Pero ocurre que lo que estamos metidos en esto, muchas veces creemos que esos espacios donde nos movemos parece que son espacios diferentes. Entonces a mí me ocurrió que yo tenía que ir en vivo presencialmente y sin usar mascarilla ya cuando salía afuera en el escenario de Bebeto, tu amigo Bebeto. Por cierto, le dije que hoy será gratis. Un gran saludo a mi amigo Bebeto. Se le llegará. Pues allá cuando yo llegaba, el escenario era de verdad amplio y uno no necesitaba acercarse a nadie y por lo tanto lucía que era de verdad que ahí había una protección completa. Pero yo tengo que decir con toda franqueza que ahí fue donde lo tomé, porque yo en ningún otro escenario me quitaba el antifaz, la mascarilla. Es decir, yo me cuidé, pero un día me descuidé. Y es por eso que quiero llamar la atención. No se descuide nunca. Porque la verdad es que tener que pasar por esta es algo que es difícil. Alguna gente me dice, bueno, pero ya tú ya lo pasaste y por lo tanto ya está más seguro que cualquiera. Yo creo que estoy tan seguro como cualquiera de ustedes. Si yo me descuidara, lo más seguro que también, porque dicen, aparte de la teoría, dicen que es posible que uno pueda retornar. Yo no quisiera retornar, pero por eso les pido, y empiezo por ti, Jacqueline, que te expone también, aunque yo sé que ahora estás haciendo el programa desde un lugar con absoluta seguridad. Pero uno alguna vez piensa que pueda darse algunos lujos que no se pueden dar. Y por lo tanto, fíjense
yo suelo decir a alguna gente, cuando hablamos de este tema, digo, este es un asunto que no hace distinción de nadie. Hay verdaderos generales que han caído en esta batalla. Y en otra batalla pudieron sobrevivir, sin embargo en esta no sobrevivieron. Yo le doy gracias a las oraciones, le doy gracias a ese cuidado médico, empezando por el director del hospital y pasando por Natalia, pasando por un equipo de médicos, porque la verdad que ese hospital, esa clínica, mejor dicho, aunque ahora Danilo dice que los hospitales y las clínicas son más o menos lo mismo. Yo pienso que él puede tener razón en cuanto a las instalaciones, en cuanto a los equipos, en cuanto a esas cosas, pero tardará un tiempo en que las atenciones de los hospitales sean tan eficientes como la de una clínica. Y yo te puedo garantizar que yo creía que me cuidaba lo suficiente. Eso quiere decir que usted se está cuidando, que usted está tomando medidas, pero siga tomando medidas más estrictas y recuérdese de mí cuando usted se está por olvidar de algo, recuérdese de lo que yo le estoy diciendo, porque bien vale la pena. Y es importante también aclararle a la gente que en tu caso, y qué bueno que una persona como tú, una figura pública bastante conocida, y que todo el mundo sabe que tiene ciertas facilidades y mayores accesos quizá a ciertas atenciones, que esté dando ese testimonio aquí, porque hay gente que no tiene la facilidad de ser atendido de manera inmediata, como fue tu caso, o que no puede tener ese tipo de cuidados a ese nivel que tú tuviste. Entonces, las personas que saben que no tienen cierto nivel de posibilidades para atenciones médicas o para adquirir ciertos tratamientos que pueden llegar a ser incluso costosos, tienen que saber que su responsabilidad es cuidarse, un cuidado preventivo, porque ya después que el virus está, uno no sabe cómo su organismo va a responder. En el caso tuyo, tuviste los cuidados adecuados a tiempo también, y bueno, tus defensas parece que también fueron muy buenas y te ayudaron, pero no es el caso de otras personas. Y ya nos hemos dado cuenta y está confirmado que el virus no clasifica ni por edad, ni por, o sea, no clasifica, es para todos y a cualquier persona le puede tocar de manera muy contundente hasta el punto de cegarle la vida. Entonces es bueno que la gente tome conciencia y también mire a su alrededor y vea sus condiciones particulares, para que de esa misma manera también tome sus precauciones y sus medidas de manera muy particulares. Tomás Hernández Alberto con nosotros. Tomás, la gente está eufórica allá en la antesala de la toma de nuevo gobierno. Entonces, ¿qué opinión tú tienes al respecto? ¿Qué te parece las expectativas que tiene la gente sobre el nuevo gobierno? Bueno, yo al igual que todos los dominicanos y las dominicanas, tengo que admitir que este ha sido un escenario que ha sobrepasado mis expectativas y las expectativas de todos. Después de todo lo difícil que fue llegar donde llegamos, a un proceso electoral donde todo parecía estar para un solo lado, aunque las encuestas hablaban siempre claro de que habría un cambio y que sería en primera vuelta. Y después de todo lo tropiezo que traen consigo la pandemia, es decir, porque este es un escenario absolutamente anormal, el que le ha tocado vivir, o el que nos ha tocado vivir. Y hemos tenido, lo primero que tengo que admitir es que hemos tenido un presidente en ejercicio que, aunque hizo lo indecible tratando de ver cómo podía colocar su alfil como presidente de la República, una vez que se dio cuenta que no era posible, fue el primero que felicitó a Luis Abinader la misma noche antes de que se conocieran los resultados, aunque era clara cómo iban las coordenadas. Pero de ahí en adelante el comportamiento del presidente Danilo Medina realmente hay que reconocer que ha sido
un comportamiento de altura, un comportamiento de estadista. Para mucha gente, al momento en que él reconoció a Luis Abinader y comenzó la transición 48 horas después, para ser más exacto, 24 horas después, desde ese momento cambiaron las cosas en la República Dominicana. Luis Abinader, por su parte, demostró que aunque era la primera vez que iba a ascender al solio presidencial, estaba preparado. Y hemos tenido una transición que puede escribirse con letras de oro en la historia dominicana. Y eso es algo que realmente a mí, político de algunos años de ejercicio, a mí me llena de mucha satisfacción. Hemos tenido también una forma de ser de parte del presidente electo de mucha transparencia y de un ejercicio de nombramiento que en honor a la verdad lo inauguró Hipólito Mejía del 2000 al 2004. Es decir, alguna gente piensa que es la primera vez que se sabe que tú vas a hacer lo que va a hacer antes del 16 de agosto. No, yo recuerdo que Hipólito inauguró ese estilo y la gente lo atribuía a cómo es Hipólito, porque y decía la gente pero ¿qué es lo que este hombre está perdiendo la solemnidad? No, hoy en día nos damos cuenta que no, que eso no hace perder en nada la solemnidad, eso facilita la transición y eso genera análisis, genera simpatía, genera alguna vez desengaño, opiniones, etcétera. O sea que hemos vivido un clima de transición bastante interesante. Creo que el gabinete es un gabinete de lujo, el que se está dando Luis Abinader. Está demostrando que no solamente gobernará con su partido, sino que gobernará también con parte de la sociedad y con sectores no necesariamente vinculados a su organización. Bueno, algunos otros sectores políticos fueron parte de los aliados y es natural que formen parte también del gabinete. Pero en sentido general creo que el gabinete que anuncia Luis Abinader es un gabinete que se puede considerar un gabinete de lujo, empezando por el ministro de la presidencia, pasando por el ministro administrativo de la presidencia, pasando por el que fue coordinador de la campaña, Roberto Fulcar, ahora en educación, y así pudiéramos pasar por cada uno de los escenarios y nos damos cuenta que Luis se ha tomado su tiempo y ha hecho excelente selección. Algunas de ellas resultaron un poco desconocidas para la gente, como es el caso del canciller, pero desconocida para la gente. La gente vinculada al mundo diplomático sabe que el hombre tenía su experiencia diplomática. Por lo tanto, yo pienso que en sentido general todavía faltan algunas cosas todavía pequeñas, pero estamos a martes y es el domingo, de manera que todavía vamos a tener algunos nombres más que habrán de sonar antes del 16, pero pienso que ha sido muy acertada la forma, la manera y la selección que ha hecho el presidente Luis Abinader. Al día de hoy, siguiendo el curso ya sobre las designaciones que ha hecho el presidente, ha habido muchas opiniones que se han emitido a favor y en contra sobre la nominación de la hija de Milagros Germán, Milagros de Chan, sobre el hecho de que anteriormente Milagros Germán fue de las más duras críticas a las funciones que asignaba el gobierno saliente a familias básicamente completas dentro del Estado. Entonces, esta vez mucha gente opina en contra de ese nombramiento porque dicen que es más de lo mismo. Claro que en este caso hay algunas diferencias. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, si las cosas se ven sin analizar, uno pudiera caer en el error de calificar de inadecuada el nombramiento. Pero las cosas hay que analizarlas.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que la gente se dé cuenta que primero que no es la primera vez y segundo que sencillamente en una familia hay mucha gente que se destaca. Por ejemplo, en la campaña de Hipólito Mejía, tú eras una adolescente, una niña todavía, pero mi hermano y amigo de infancia, Papín y yo ya éramos, a propósito que quiero saludarlo desde aquí, ya éramos grandecitos. Y la gente se sorprendió. Era el jefe del sector externo de la campaña de Hipólito Mejía y había hecho un trabajo casi igual que el coordinador nacional de la campaña. Dime. La comunicación se cortó por un momento. Si tú puedes retomar la respuesta desde el inicio, porque la comunicación se cortó por un momento. Con gusto, con gusto. Yo decía que cuando usted entra al análisis del nombramiento de Milagros de Camps, la hija de Milagros Germán y de Atué de Camps, cuando usted no analiza, usted puede llegar a conclusiones que no son correctas. Y entonces empezaba explicando lo que ocurrió con el caso del presidente Hipólito Mejía. En el año 2000, Hipólito Mejía fue electo presidente y de pronto mucha gente se presinó, nosotros decimos eso en el Cibao, se presinó cuando vio que el primer nombramiento recayó en Sergio Grullón. Los que tuvimos como jefes de campaña, en este caso Eligio Jaque, que fue el jefe de campaña y yo fui el vocero oficial de esa campaña, entendimos de una vez, porque Sergio Grullón no llegó ahí porque fuera cuñado de Hipólito, es que él había sido la tercera figura en esa campaña, había sido el jefe de sector externo, que por cierto hizo un trabajo extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? Primero. Segundo, Sergio Grullón tenía ya una experiencia de Estado y por lo tanto no era una cosa del otro mundo. En el caso de Milagros Germán, Milagros Germán es una comunicadora por naturaleza. ¿Quién puede cuestionar? Porque alguna gente también cuestionó a Milagros. ¿Quién puede cuestionar que ella sea ahora la vocera oficial del próximo gobierno? Yo no entiendo. No, que ella lo que es comunicadora. Bueno, y el que está ahí, y el que ha estado ahí siempre, que es lo que ha sido comunicador. La única diferencia es que ella es mujer, que ella es una protagonista natural en la vida dominicana y que aquellos eran protagonistas políticos, pero es la única. Entonces ahora viene el caso de Milagros, pero cualquiera que oye ese apellido, Milagro de Camps, uno piensa, no, la hija de Atuey, esa jovencita tiene en su haber una maestría de la Universidad de Yale, que es, si no la primera, la segunda universidad en los Estados Unidos. Hay competencia ahí entre dos, Harvard, Yale, etcétera. Pero está entre las principales universidades, pero además tiene experiencia en el espacio ecológico que es al que ella va a servir. Tiene relaciones internacionales porque ella también va a ser la encargada de la parte internacional del ministerio. Es decir, ella tiene todas las condiciones, pero además ella era parte importantísima de un equipo juvenil que tiene años trabajando junto con Luis en la política. Entonces, fíjense, o sea, se puede condenar a una joven porque ella sea hija de Milagros, o se puede condenar a Milagros porque sea la madre de Milagros también. No, de manera que así puede ocurrir y así ocurre en muchas ocasiones. En la política ocurre con mucha frecuencia. Normalmente las familias se vinculan de manera total. Tú ves que el papá hace una cosa, pero el hijo está haciendo, pero todos están en un mismo equipo. Ahora, lo que es criticable es que pudiera haber sido en un mismo espacio, porque ya ahí entra ya otra, por ejemplo, que en lugar de ser como será ella en el Ministerio de Medio Ambiente, en lugar de eso, como hija de Milagro, vamos a ponerla como segunda de Milagro. Eso hubiese sido diferente.
Primero, porque ella no es para eso que está preparada. Y segundo, porque eso sí establece una relación demasiado cercana para gente que ejercen el poder político en la República Dominicana. Así que no tengan tantas preocupaciones porque haya, por ejemplo, tú tienes el caso de Farideh Raful, la más votada de todos los aspirantes a senador, hoy es senadora, pero Farideh Raful tiene un papá que se llama Tony Raful. ¿Quién se puede oponer a que Tony Raful sea una de las principales figuras en este gobierno? ¿Quién? ¿Tú estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte? Son escenarios donde la gente hay que verla en función del rol que ha jugado, del rol que puede jugar, de si tiene la capacidad para jugarlo y si si tiene los méritos acumulados. Y si usted toma todas esas cosas en consideración, se da cuenta que no hay ningún tipo de ejercicio inadecuado en esos nombramientos. Y en este caso, ambas cumplen con el perfil para el cual fueron designadas. El perfil efectivamente en los puestos que han sido designadas. Porque están ahí, el trabajo está ahí y no debe ser cuestionable. La trayectoria de Milagros Germán está ahí y no debe ser cuestionable. Y respecto a la hija, su currículum habla por sí solo. Y realmente lo que buscamos es eficientizar las instituciones del Estado. Y si las personas reúnen las condiciones para cumplir tal o cual función, independientemente de dónde vengan, hay que darle la oportunidad. Mira, yo me atrevo... La responsabilidad sí va a tener este nuevo gobierno y es que va a tener que crear condiciones para que también esa juventud que no tuvo oportunidad de trabajar para ese gobierno y que no viene de una familia de apellido que le haya provisto de oportunidades, le puede el gobierno dar esas oportunidades que han estado esperando también para desarrollarse, porque aquí hay mucha gente que tiene capacidad para desempeñar funciones en el Estado, en diferentes instituciones, que lo pueden hacer bien, pero no han tenido la oportunidad para hacerlo. Bueno, una de las cosas importantes que ocurre en las organizaciones políticas, en este caso, en el Partido Revolucionario Moderno, es que Luis ha jugado con bastante equilibrio. Fíjate que muchas figuras de las que están ahí tienen mérito, pero no tienen, digamos, no se puede decir que vienen de apellido de alcurnia, ni nada de esa cosa. Y gente de ella ha estado nominada y irá para posiciones importantísimas. Es decir, que no es porque tenga un apellido, pero tampoco usted no puede condonar a una gente porque tengan un apellido que le ayude. No, malo fuera que fuera el apellido el que garantizara un nombramiento. ¿Está entendiendo? De manera que mira, yo pongo de ejemplo para explicar esto. Un hombre tan meticuloso y tan profundo en el análisis como mi amigo y hermano Papín, mi amigo de infancia Papín, yo estoy seguro que cuando vio la noticia en primer momento reaccionó como reaccionó un amigo mío que estaba ahí cerca de mí, y esto, volvemos a lo mismo. Pero cuando analiza, llega a la conclusión de que no, espérate, esto no se puede analizar así a lo ligero. Esto no es porque sea la hija de Decán, de Atuey de Camps, que dicho sea de paso es un gran mérito ser hijo de Atuey, pero eso no solo se constituye en el garante. Entonces yo creo que esto ha quedado claro para la opinión pública nacional. Si hubiese sido de manera distinta, con todo el respeto que le tengo al presidente electo, yo no estuviera defendiendo ese nombramiento. De eso el país puede estar claro y puede estar seguro. De manera que lo defiendo y defiendo cualquier nombramiento que tenga esas características, porque conozco la naturaleza de las organizaciones políticas en la República Dominicana. ¿Entiendes? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la familia del presidente de la Suprema que teníamos, ¿cómo se llama? Mariano Germán. Y te hablo así porque yo sé que eres abogada en ejercicio y vaya abogada, de las buenas. De manera que te hablo así, por ejemplo, tú tienes a
a quien fue el presidente de la Suprema, pero ese era un dirigente de esa organización, y su hermana fue ministra de Educación Superior. Tú no puedes, se parecen los ejemplos, son dos gente que llegaron, pero por su propio mérito, no porque eran apellido tal. Hay otros que son indefendibles, ¿entiendes? Pero en este caso se puede defender sin temor a equivocarse lo que ha hecho Luis Abinader. Sí, yo entiendo que todo el que evalúe ese nombramiento partiendo del criterio en que tú lo has hecho y que yo lo he hecho, han saludado ese nombramiento. Claro que sí. Y ojalá sigan siendo tan acertados como las demás designaciones que él haga. Y hablando de designaciones, tú que eres una persona que tiene vasto conocimiento sobre los asuntos agropecuarios y te has manejado mucho en lo que tiene que ver con esa área de la agricultura y la agropecuaria, ¿qué te parece a ti el nombramiento de Limber Cruz como ministro de Agricultura? Bueno, déjame decirte, algunas veces uno está vinculado desde el punto de vista de la amistad y entonces quizá luce más generoso en cualquier opinión. Pero yo quiero decirle algo. ¿Quién es Limber Cruz? Limber Cruz es un exitoso hombre de campo, un empresario de campo, que es al mismo tiempo un gran productor, un exitoso productor. Es más, yo te diría que es un modelo en términos de lo que significa el éxito en manos de un señor en el campo. La historia que se conoce es que originalmente Luis, nadie en realidad ha dicho si eso fue así o no fue así, pero lo que se conoce es que Luis le tenía reservada esa posición a Hipólito. Y que Hipólito le dijo, no, ya yo no estoy para eso, yo en cambio te voy a recomendar a Limber Cruz. Los profesionales agropecuarios, yo tengo que admitirlo, somos muy celosos de lo que significa la materia que nos toca. Yo quizá no debería decir eso porque yo, no, en honor a la verdad, ese no es un defecto que yo tenga. Yo soy abierto en ese sentido, pero en sentido general, los profesionales agropecuarios somos muy... Y la reacción en principio fue difícil. Pero no te olvides que el ejercicio en el campo algunas veces no tiene que tener título. Lo que tiene que tener es éxito en la práctica. Porque el ejercicio en el campo, alguna vez el título ayuda, otra vez el título en lugar de ayudar lo que tenemos son teóricos, ¿entiendes? Y el práctico normalmente no se equivoca. Y este señor tiene primero un ejercicio de relaciones públicas, de relaciones humanas. Este es un hombre de éxito. Yo creo que ese fue el premio al éxito. Y yo te garantizo a ti que se manejará de manera muy adecuada. Entiendo que en principio los colegas del sector agropecuario hubiesen deseado otras figuras para esa misma posición. Yo lo entiendo, pero creo que es correcta. Esa ha sido una de las designaciones que más ha causado quizás malestar o sorpresa para algunos. Sí, yo no puedo negar que hubo gente que no las entendió. Que todos teníamos gente un ministro. Que trabajó también para ellos. Claro, además todos teníamos un ministro favorito, lo único que el presidente es uno solamente, y es Luis Abinader. ¿Entiendes? Yo me reservo, pero yo tenía mi candidato, que no era necesariamente Limber, pero a mí me alegró muchísimo que fuera Limber. Me alegró mucho que fuera Limber, porque yo sé que en él está garantizado el éxito. Porque cuando tú tienes la capacidad y tú tienes el éxito y además manejas correctamente las relaciones con los demás, tú serás exitoso, porque Limber, primero, por sí tiene el conocimiento, pero también Limber tiene la capacidad para hacerse ayudar, claro, con la colaboración del presidente, que finalmente es el que nombra, pero para hacerse ayudar por gente con otras condiciones que en su conjunto son una garantía de que habrá lo que tiene que haber, una gran producción, una ascendente producción. Y en el camino
¿Eh? Una frase para que no se nos olvide. Si tú vas a Puerto Plata y llega Bonao, tienes éxito. No. Si tú vas a Puerto Plata y llegas a Puerto Plata, has tenido éxito. Pero si tú llegaste a Bonao... Dice que si tú vas a Puerto Plata y llegas a Bonao, tienes éxito, tuviste éxito. Bueno, sí, pues, depende de cuál fuera tu plan. Si tu plan era ir a Puerto Plata y además de ir a Puerto Plata, de allá para acá tú aprovechaste y pasaste por Bonao. Eso es, mira, Bonao, ahora que tú mencionas Bonao, es una de las comunidades que mejor recibe a la gente y sobre todo a los forasteros. A mí me encanta contigo, Tomás, porque tú realmente tú te sales debajo de una patana y sin problema. Eres genial, eres maravilloso. Tomás, porque ya se nos está agotando el tiempo. Este último punto que también está generando opiniones ante los dominicanos, y es el hecho de que el presidente de la República, cuyo mandato culmina este próximo domingo 16 de agosto, vale resaltar, comunicó al presidente electo y que tomará posesión a partir de este domingo 16 de agosto también, Luis Abinader, que no estará presente en el acto de cambio de mando. Y eso obviamente ha generado muchas opiniones, más en contra que a favor, porque la justificación es por el COVID-19, cuando en estos días él ha estado asistiendo a inauguraciones. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué tú crees que está sucediendo ahí? Mira, no tengo todas las informaciones como para poder juzgar la situación, pero me llevo un poco de la comunicación que envió el equipo del presidente al presidente del Senado, donde explica, y de acuerdo a lo que dicen, no es que lo decidió el presidente, sino que el equipo de protocolo, vista las circunstancias del coronavirus, tú sabes que la capacidad del Congreso Nacional completamente lleno son de 520 personas aproximadamente. De eso también yo sé un poquito, porque pasé 8 años en el Congreso Nacional y ahora está disminuida a menos de 300, creo que a 290, porque es más o menos la mitad del espacio el que se ocupa. Es decir, van a guardar todo lo que se llama el protocolo. Y en eso del protocolo parece que aconsejaron que esa parte fuera hecha en la oficina del presidente del Senado. Pienso que originalmente habría que averiguar de quién fue la idea, ¿entiendes? Si la idea fue de Danilo Medina, con todo el respeto que él sabe que yo le tengo y sobre todo el cariño, el afecto que le tengo, me parece que comete un error, ¿entiendes? Porque hay cosas que no son legales, que digo que no necesariamente tienen que hacerse porque no están dentro de lo legal, pero están dentro de la tradición. Y tú y yo sabemos que la tradición también forma parte de los códigos legales. Es decir, una tradición se convierte prácticamente en una ley. Entonces, sería muy difícil explicar que el presidente Danilo Medina se negara él a participar solo por la creencia de que es cierta, de que los presidentes que entran son muy duros con los presidentes que se van y le dicen cosas que quizás no quisieran oír. Yo no lo creo. Yo creo que Danilo es el tipo de presidente que está acostumbrado a que le digan lo que sea y tú no ves que se queda como Pedro por su casa. Son las cosas que aquí se le dicen a un presidente, y mucho más en los últimos 8 años a Danilo Medina, las cosas que le han dicho. ¿Qué más le pueden decir? Además, hay que suponer que Luis viene con un estilo distinto, diferente, y lo más seguro es que, tomando en cuenta la pandemia, lo más seguro que ni siquiera iba a darle el mismo trato. Pero aunque le fuera a dar el mismo trato, yo quiero pedirle al equipo del presidente, si no al presidente, que explique esta situación, porque puede quedar la sensación de que es una decisión tomada por él,
A mí me daría mucho apuro creer que un político como él, que haya negado una cosa que es tradición, ¿entiendes? ¿Qué es lo más que puede pasar? Un abucheo en ese escenario. Si hubiese aparecido o si aparece un abucheo contra Danilo en ese escenario sagrado, es que pierde el anfitrión. Porque eso no es como ir a Nueva York y mudarse de una acera a otra y que en el camino, entrando a la Astoria, te vocen. No. El que entra a ese Congreso Nacional entra bajo el protocolo de que es una figura, de que es un invitado especial. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, en ese escenario era imperdonable un abucheo. Por lo tanto, no es verdad que ahí se iba a producir un abucheo. Crítica. Consecuencias para Danilo Medina de no asistir al acto. Bueno, será criticado durante un tiempo, obviamente. Algún día él explicará las razones que tuvo. Yo pienso que eso obliga a Luis, pero a Luis no había que obligarlo a eso, a ser más cauto, porque no es lo mismo tú poderle decir al que está ahí lo que tú quieres decirle a que tú en ausencia te vuelvas un azotador de quien no vino por temor, quizás, porque hay que buscar alguna razón, ¿entiendes? Por eso yo creo que no, yo creo que el hilo de todo esto, y no es como tú dices generosamente cuando habla de mí, que yo le busco la vuelta. No, pero el hilo de todo esto, yo te aseguro que está en el protocolo, ahí es que está. Ahí se produjo algo que quizá produjo disgusto, ¿entiendes? Y acuérdate que ese protocolo no lo organiza el presidente que se va, eso lo organiza el Senado y ese cuerpo que organiza eso. Es posible que ahí hubiera algo en la comunicación que generara algún conflicto y le diera al presidente Danilo Medina la oportunidad de poder decir, no, yo voy, pero si es allí. Digo yo me voy a enterar. Si tú me hubieras invitado para el lunes que viene, lo más seguro que yo te llevaba detalles porque yo estoy en eso. Queda invitado para... No. Formalmente. Este público no puede decir que no, Tomás. No, pues yo estaba jugando con eso, era. No, pero yo estoy casi ya llegando a donde, ¿entiendes? ¿Cuál es la razón? No es tan simple. No es tan simple. Fueron propuestas que produjeron reacciones. Oye, lo que te estoy dando ya algo. Propuestas que produjeron reacciones. Ahora, si yo fuera el presidente Danilo Medina, nada me hace cambiar la idea de que lo tradicional en este caso es lo que le conviene. Así es. Tomás, se nos agotó el tiempo. Gracias mil por estar con nosotros y gracias a los televidentes por siempre acompañarnos. Será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Pasen buenas noches y a continuación, Entre Jerez.